Es lunes y como es costumbre, este equipo inicia con los lunes de catedráticos, estos programas súper especiales que buscan llevarles un contenido más amplio con panelistas de diferentes áreas que nos puedan ayudar a ver los temas que aquí planteamos de una manera completa. Saludar a todo este equipo de profesionales que cada día hace presencia en este espacio con la intención de llevarles información en salud para que usted permanezca educado y pueda tener mayor calidad de vida. Doctora Amaury García, buenos días. Doctor Roberto Lafontaine, doctor Rafael Montero, doctor Ricardo Nieves, que los lunes nos acompaña aquí en el lunes de catedráticos. Pronto estaremos compartiendo con el doctor Ricardo Nieves por aquí. El doctor Nelson Rodríguez Monegro también pronto se estará reintegrando a este equipo. Al equipo técnico que nos da soporte en cabina, Isidro Labure e Ismael García. Y por supuesto a ustedes que cada día nos sintonizan a través de Rumba 98.5 FM de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. Recordarles que durante esta hora y media de programa usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre depresión posparto. Nos acompaña el doctor Julio Enrique Quesada, quien es ginecólogo obstetra, también la licenciada Sabrina Costa, quien es psicóloga clínica, y la doctora Soledad Alonso, quien es psiquiatra infanto juvenil y también de adulto. Vamos a estar debatiendo y desglosando este tema en el día de hoy para que usted quede totalmente educado al respecto. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Feliz lunes. Sí, feliz lunes, Lisania. Buenos días y buenos días a todo ese gran público que siempre están con nosotros. Y mira qué interesante. Hoy solamente vamos a hablar de la mujer, porque a los hombres no le da depresión postparto. Vamos a ver la cara de la doctora Soledad. ¿Y por qué la cara de la doctora Soledad? Por la pregunta de que sea los hombres. Tú verás que ella va a estar de acuerdo conmigo. Es más, ella va a estar contraria a mi perspectiva. Buenos días tengan todos. Buenos días. También recordarle a la gente que si por alguna razón usted no puede sintonizar en vivo esta producción del día de hoy, pues tiene la oportunidad de poder disfrutar del programa en diferido a través de Rumba FM y también de un resumen especial que se transmite de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía por Telefuturo Canal 23 y sábados y domingos a partir de las 10:30 de la noche. Buenos días, doctora Amaury García. Feliz lunes. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, Roberto y todo el equipo, Rafael Montero, Nelson Rodríguez, en los controles, a nuestros colegas y amigos, Isidro Labur y Ismael García. Hoy tenemos la oportunidad de conversar de una condición de salud que puede ser severa, que puede terminar en serias dificultades en el caso de el embarazo cuando este cesa y que se puede prolongar hasta un año. O sea, vamos a estar hablando con estos profesionales. Eso no se puede usar. Del área de la ginecología, la obstetricia, pero de la salud mental por sobre todo, porque es ahí donde nosotros vemos los estragos de la depresión postparto. Y para ello entonces, tal como tú decías, tenemos a la psiquiatra Soledad Alonso, tenemos a la psicóloga Sabrina Costa y al doctor Quesada, a Luis Enrique Quesada. Vamos a estar conversando sobre depresión después de parir. ¿Qué ocurre con la mujer que en no menos, o sea, no son pocos los casos, no son despreciables los casos, el porcentaje de mujeres que después de parir, después de dar a luz, pues entonces entran en un proceso de salud mental serio que se conoce como la depresión después de parir, para que la gente lo entienda. Depresión después de parir, depresión importante, no es un momento, son desafíos importantísimos y tienen mucho que ver. De hecho, no se conocen causas y todo eso, pero para eso nosotros vamos a estar hablando con los profesionales que en el día de hoy pues nos acompañan. Buenos días, doctor Julio Enrique Quesada. Buen día, buen día.
Buenos días, doctora Soledad Alonso. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Cátedra Médica. Muy buenos días. Y buenos días, licenciada Sabrina Acosta. También gracias por aceptar el estar con nosotros y poder orientar a la gente que nos escucha en el programa del día de hoy. Muy buenos días, Liz, a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. A mí me parece que sería interesante que Julio nos comience hablando sobre lo que incluye el embarazo desde el punto de vista de los cambios que genera. Una mujer que tiene una figura que ella se ha visto toda la vida, puede estar de acuerdo con esa figura o no, ¿verdad? Mujeres normalmente andan buscando verse siempre mejor. Y, en fin, pero el embarazo trae consigo unos cambios, una metamorfosis en muchos aspectos, y sobre todo eso termina aterrizando a nivel mental, y eso pues obviamente lo va a tratar Soledad Alonso y Sabrina, pero lo que tiene que ver con el cambio que se da en el embarazo, el cambio hormonal que se da en ese cuerpo, en ese torrente sanguíneo, doctor Julio Enríquez Quesada. Muy bien, buen día a todos. Realmente, para dar inicio, quiero decir que la depresión posparto es un mal que afecta a la mujer y hoy en día hay muy poco conocimiento en cuanto a ello. Realmente, desde el año 700 antes de Cristo, Hipócrates describía una alteración del estado de ánimo posterior al parto. Entonces ya desde ahí se tiene cierto conocimiento y poquito a poquito se fue indagando. La depresión posparto a nivel de los procesos biológicos del cuerpo, los procesos bioquímicos que conlleva, podemos decir que todo inicia por los cambios que se producen durante el embarazo per se. El embarazo altera todos los procesos fisiológicos del organismo, tanto así desde la filtración glomerular a nivel del riñón, por ejemplo, el metabolismo hepático, todos los procesos fisiológicos se ven afectados durante el embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Ya a nivel hormonal también se van a producir alteraciones debido a los procesos bioquímicos que ocurren en el cuerpo. Van a haber alteraciones a nivel, por ejemplo, de los estrógenos, a nivel de la progesterona también. Y todo esto se asocia a lo que es la depresión posparto, que no es más que un estado emocional transitorio posterior al parto o la cesárea, en este caso. Entonces es una condición que viene como consecuencia de diferentes factores biológicos, factores hormonales, tema de bioquímico también mencionaba, ¿cierto? Sí. Entonces en esta parte me gustaría escuchar la participación de ustedes como conocedoras de la conducta humana, la doctora Soledad Alonso y la licenciada Sabrina Acosta, de esa explicación de por qué ocurre este fenómeno en las mujeres luego de dar a luz, ya después de haber escuchado la parte médica por el doctor Julio Enrique Quesada. Precisamente creo que puedo iniciar, como antesala mi colega, la licenciada Sabrina, justamente porque esta parte bioquímica va a ser fundamental, pero ya muchos estudios más recientes dicen que no están al 100%. Recordemos a todas las personas que nos escuchan que la salud mental es algo totalmente multifactorial y no existe un solo determinante. Sí. Podemos tener una vulnerabilidad genética, podemos tener factores precipitantes endógenos propios de nuestro cuerpo bioquímicos, pero que también van a responder mucho a la parte de la red de apoyo, a la parte psicosocial, no es 100% biológica. Entonces, sí es cierto, como bien decía mi colega, por parte de ginecobstetricia, sí podemos tener muchos cambios a nivel neuroendocrino, todos estos cambios a nivel de lo que es el estrógeno, pero también cuando se habla de lactancia, prolactina, oxitocina y estado inflamatorio, independientemente de la forma del parto, ya sea un parto vía vaginal, un parto vía cesárea, va a ser incluso más, hasta cierto punto, implica más factores extrínsecos, lo que es una herida quirúrgica de una cesárea, medicamentos que hay que utilizar, que también nos predisponen a más cosas para nuestro cuerpo que tiene que irse ajustando. En estas tempranas horas y días posparto, nuestro cuerpo va a estar en un estado inflamatorio y entonces entramos a la teoría inflamatoria de la depresión,
donde todos estos neurotransmisores van a estar en juego. Hay una cascada de cortisol y adrenalina que se está poniendo en juego, y esto afecta directamente lo que son los receptores de serotonina y dopamina en nuestro cerebro. Y si esto se prolonga durante mucho tiempo, esta disfunción de factores inflamatorios, esta disfunción de los neurotransmisores de serotonina y dopamina, van a irnos desembocando precisamente alteraciones de nuestro estado de ánimo. Pero esta es la parte 100% endógena. Cuando tenemos otros factores que nos ayudan a que esto sea de un impacto menor, que eso es lo que tenemos que buscar, que estos factores que tenemos dentro de nuestro cuerpo, todas estas cosas químicas corriendo en nuestra sangre, llegando a nuestro cerebro, tengamos a nuestro alrededor cosas que puedan mitigar, que lo hagan más leve, mucho más suave. Y ahí es donde entraría ya mi compañera, la licenciada. Adelante, Sabrina. Sí, bien, en esa línea, validando toda la información que el doctor como la doctora han compartido, valiosísima. Viendo esto, ¿qué sería lo siguiente que pudiéramos considerar y que de hecho va a detonar o a permitir que se dé esta experiencia de depresión posparto, la cual se presenta en los primeros 3 meses después del parto, 4 meses, y pudiera prolongarse hasta el primer año del parto, pero también pudiera darse la situación de que a partir del 5º o 6º mes pudiera desaparecer? ¿Qué es lo que vemos ahí? En esa combinación de factores, entonces, esos factores ambientales que van a mitigar, como ya decía, van a permitir que se aumente la posibilidad o el riesgo de padecer una depresión que va desde una depresión moderada, que es la que se presenta luego del parto, hasta una depresión grave o profunda. Entonces, eso es determinante, eso es lo que tenemos de manera externa, y es muy variable porque tiene mucho que ver con el ambiente que tenga esta mujer, y sabemos que ese ambiente va a influir y va a permitir que se aumenten las situaciones de depresión. Entonces, todo esto detona. Entonces, un ambiente donde hay más controles, factores que pudiéramos mencionar, previo a la depresión, la misma herencia, la predisposición en la red familiar, pero también ese apoyo que se tenga. Entonces, eso va a permitir que aumente o disminuya el riesgo de depresión posparto. Pero bueno, todas señores, las mujeres padecen. Hoy conversamos, Sabrina, Soledad Alonso y Julio Enrique Quesada, del tema depresión posparto, una condición no despreciable, decíamos. Se habla de que alrededor de un 15% de las mujeres que paren, que dan a luz, que se desembarazan a feliz término. O sea, la mujer parió bien, el muchacho está bien, la niña está bien. Y entonces, hasta el 15% de las mujeres pues terminan con esta condición. ¿Quién se da cuenta de esto? El ginecólogo. Es que el marido dice, espérate, esta mujer está rara, esta mujer cambió. ¿Quién es que se da cuenta? Bueno, realmente en primera instancia, como tú mencionaste, el ginecólogo. El ginecólogo es el que se da cuenta. El médico tratante directo, también los familiares se van a dar cuenta, que son los que están más cercanos a la paciente. Y la depresión posparto realmente, como tú bien mencionaste, tiene una tasa de alrededor entre un 10 y un 15% de todas las mujeres. Dentro de este 10 a 15%, alrededor del 50% van a padecer lo que se conoce como una depresión mayor. Además de esto, puede ocurrir también un trastorno maníaco depresivo, que ya en este caso sería un trastorno bipolar. Entonces, bien, ¿qué sucede? Estos trastornos pueden presentarse a partir de entre el 3er y el 15 día y el 15º día, luego del parto o la cesárea, pero no descarta que pueda ocurrir más adelante, posteriormente. Y antes de dar a luz, doctor, ¿no puede comenzar a presentar síntomas? Antes no. No es posterior al parto o la cesárea. Entonces, bien, este es un estado en el cual hay que tener mucho cuidado, hay que prestarle mucha atención a la paciente, porque es algo que puede tener una repercusión directa en la vida y en la salud de la misma, y también en el bebé, ya que según la gravedad del trastorno, la paciente puede presentar incluso ideas suicidas, por ejemplo, e incluso ideas de infanticidio también. Sí, y es algo que en el reino animal se ve, y se ve muy frecuentemente.
Por ejemplo, cuando ustedes ven que un animal da luz, muchas veces, cuando ingiere la placenta luego del parto, eso es por una depresión que ocurre. Eso es por una frustración luego de una labor de parto ardua, dolorosa, el cansancio. Y todo esto va a influir directamente. Entonces, estamos hablando de algo que no es solamente patognomónico del ser humano, sino que también en el reino animal ocurre. Bien, entonces hay un aspecto, Roberto. Tú tienes, por ejemplo, el caso de la mujer que desde el punto de vista físico, decíamos al inicio, se cuida. La mujer se cuida. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa sin peinarme y me peino en el camino. Y vengo entrando a la emisora y estoy todavía tratando de ver si encuentro el peine para peinar. La mujer no, la mujer se acicala, se recorta, se baña, se perfuma, se pinta los labios. O sea, la mujer hace una inversión en su cuidado desde forma simple hasta extremo. La mujer, ¿quiénes son los que van donde los plásticos? En su mayoría, en el mucho por ciento de los casos, es la mujer que anda pues arreglándose las mamas, haciéndose una mamoplastía, o colocándose unos implantes, reduciéndose el abdomen, poniéndose nalgas, en fin. La mujer tiene esa característica, es parte de su cerebro, es parte de su característica. Entonces, ¿quiénes se deprimen más? ¿Las jóvenes o las mujeres ya que tienen 30, 35, 40 años? Precisamente, me voy a permitir responder esa pregunta. Hay estudios que, contrario a lo que nosotros creeríamos, que el cambio sería más dramático para, por ejemplo, una adolescente o una madre en los primeros 5 años de los 23, 24. Precisamente se ha demostrado que en la etapa de 25 a 35 años es donde hay una mayor incidencia de que se presente la depresión postparto. ¿Pero esos estudios son dónde? ¿Aquí latinoamericanos, o allá? Sí. No en exactamente República Dominicana, pero sí región de Latinoamérica con características afines. ¿Y qué tú dices, doctor Enrique? ¿Qué tú piensas? Bueno, se ha relacionado lo que sería... en términos de edad. Exacto, en términos de edad se ha relacionado que es más frecuente en pacientes jóvenes que en pacientes ya envejecientes. O envejecientes no, gestantes añosas. Exacto, o sea, es más frecuente en jóvenes. En jóvenes, entonces ahí tenemos una discordancia, o sea, tenemos opiniones diferentes. ¿Y tú qué piensas? Sí, lo que hemos visto, la población más joven tiene mayor riesgo de depresión. De hecho, cuando hablamos de edad, hablar de 20 años, la sintomatología depresiva es mayor. ¿Y qué es la depresión? Porque nosotros estamos hablando de la depresión después de parir, la depresión postparto, pero para la gente que está sintonizando en este momento, usted que prendió la radio ahora, 98.5, usted puso la emisora en este momento, estamos hablando de la depresión postparto. Soledad, ¿qué es la depresión? Es una enfermedad mental, un trastorno mental, sí, una condición médica, clínica, tratable, que se caracteriza por un estado de ánimo depresivo o triste, principalmente, y anedonia de manera persistente casi todo el día, casi todos los días durante más de 15 días. Clínicamente ese es el concepto de depresión, un estado de ánimo triste, deprimido, con ganas de hacer nada, casi todo el día, casi todos los días, que persiste durante más de 15 días. Precisamente esa es una de las cosas que tenemos que usarla como parámetro para diferenciarla del baby blues o de este estado de ánimo así como lábil en estos primeros 15 días del posparto, que cuando se prolonga a lo largo del tiempo, tenemos más de 15 días, tenemos que plantearnos ya una depresión posparto ya como entidad clínica, no un baby blues. Entonces, doctora, usted que acaba de conceptualizar la depresión de manera general, una paciente depresiva que ya fue tratada y que tiene su condición bajo control y sale embarazada, ¿cómo prevenir que esa paciente que ya ha tenido eventos depresivos presente una depresión posparto? Precisamente el acompañamiento cercano por parte de su equipo terapéutico. Incluso se ha venido hablando de que hay algunos medicamentos que se pueden utilizar en cualquier patología de salud mental, entre ellas la depresión,
que existe el miedo de que sean teratógenos, que le puedan hacer daño al bebé. Pero en el caso de los antidepresivos, que le pueden provocar daño al bebé intraútero. Sí. Mientras esté embarazada, podrían provocarle un daño al bebé. Sustancias, exactamente. ¿Cómo cuáles? Los medicamentos, por ejemplo, los antipsicóticos, algunos estabilizadores del estado de ánimo, principalmente el ácido valproico. Los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades mentales. Otras condiciones pueden, dependiendo del medicamento, podrían provocarle daño al bebé. Entonces, en algunas pacientes, y esto es algo muy importante, ciertos medicamentos, no todos, ciertos medicamentos podrían ser dañinos para el bebé y deben ser supervisados durante el embarazo. ¿Qué se hace en este caso? Se puede retirar el psicofármaco valorando riesgo-beneficio siempre. Se pone en una balanza todos los factores que tengo con esta mamá, incluso la calidad de su red de apoyo. No es lo mismo una mamá que tiene una red de apoyo de una pareja, un esposo, el padre de esta criatura, y si no es posible por parte de este padre, por parte de la familia extendida, una mamá, una abuela, una tía, una prima, que le dé soporte a esta familia, que supervise la variabilidad del estado de ánimo, de cómo va evolucionando esta mamá, esta señora embarazada, esta joven embarazada a lo largo de sus 9 meses de embarazo, cómo se van manifestando sus síntomas, y un buen equipo terapéutico por parte de psicología, el apoyo psicoterapéutico, que va a ser muy importante, tanto para vigilancia como para sostén. Sí, bueno, yo casi estaba haciendo una protesta ya, porque entre Amabro y Liz no quieren dejarme interactuar con ustedes. Hablar, yo no entiendo. Pero nada, lo que pasa. Mira, Julio, sí, y Sabrina y Soledad, ustedes prácticamente han partido de dos fundamentos diferentes. Julio partió desde un enfoque biológico condicionado por las variaciones, las situaciones bioquímicas, fisiológicas y endocrinológicas que se dan en la mujer. Eso va a ocurrir siempre, es una condición propia de la mujer que se da inclusive para prepararse para el embarazo. Eso no se puede alterar. Entonces, Sabrina y Soledad hicieron un enfoque, no descartando esto, pero desde la perspectiva ambiental, socioambiental. ¿Correcto? Yes. Entonces, Julio, tú precisaste muy bien que esto se presenta la crisis entre el tercer y el quinto día después del embarazo. Entonces, te pregunto, ¿no sería, aunque no esté en los protocolos, no hay cosa, no entraría esto de la perspectiva de la calidad de la atención a la mujer embarazada? ¿Por qué? Porque ustedes pasan 9 meses con la mujer embarazada. La condición sociocultural en la cual está criada esa mujer, ustedes la conocen al detalle. ¿Cuál es el impacto que le está produciendo? Y por lo tanto, la carga que le está significando esto en cuanto a la producción de estos factores, que son precisamente lo que se altera en USA. Ustedes lo conocen. ¿No sería parte de la consulta, de la evaluación de ustedes, el enviar a esta mujer, desde que saben esto, a una evaluación psicológica, a una evaluación psiquiátrica? ¿No está dentro del protocolo? Y si no está dentro del protocolo, la racionalidad no le dice a los tetras, en función de esto que está viendo, que debe enviarla para que este detonante no se dé entre el tercer y el quinto día, Julio. Sí, realmente la depresión posparto, como ya se ha mencionado y como su nombre lo dice, ocurre luego del parto o la cesárea. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, dentro de los factores de riesgo que se han asociado a la misma está, por ejemplo, la edad, pacientes de edad joven, pacientes que fuman, el tabaquismo, pacientes también que tienen algún trastorno psiquiátrico en su familia, por ejemplo, que tienen familiares directos con trastornos psiquiátricos, pacientes que sufren violencia en su hogar, sobre todo, pacientes que luego de dar a luz ocurre con productos pretérminos, por ejemplo, productos prematuros. Todo esto se asocia a depresión postparto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esta condición no hay una forma de saber si va a ocurrir o no. No hay forma de determinarlo.
Podemos guiarnos, sí, por los diversos factores de riesgo que puede tener la paciente. Eso se puede indagar desde el principio del embarazo. Por ejemplo, en mi caso, yo todo eso soy muy cuidadoso y siempre investigo bien la paciente, sus condiciones de salud, sus factores de riesgo, todo esto, para tratar de tener una idea de si me puede ocurrir o no esta condición. Ahora bien, esto es algo que ocurre luego del parto o la cesárea, como se ha mencionado. Entonces, dependiendo la magnitud y la severidad de los síntomas, es un trastorno ya multidisciplinario, que conlleva un tratamiento multidisciplinario, tanto del ginecólogo como también del psicólogo, y en su caso, de ser necesario, el médico psiquiatra. En caso de ser necesario ya un tratamiento farmacológico para la depresión, en este caso. Bueno, señores, hoy estamos conversando el tema depresión después de parir, después de dar a luz, la depresión posparto, una condición que se estima que puede estar entre el 10 y el 15%. De cada 100 mujeres que paren, vamos a tener entre 10 mujeres a 15 mujeres con esta condición. Depresión posparto, una situación que requiere de la atención de la familia, que requiere de la atención del círculo en el que se envuelve, puesto que veremos que el escenario laboral tiene un peso importante en esta enfermedad. El escenario familiar, problemas entre los cónyuges, problemas entre el marido y la mujer, se observa que influye en esta condición que en ocasiones termina de mala manera. Nos vamos a una pausa, señores. En breve volvemos. El doctor Julio Enríquez Quesada, Sabrina Acosta y la doctora Soledad Alonso hoy en Cátedra Médica.